medida fue elaborada en forma consistente con el resultado negativo precisamente de la experiencia de Malkinson. O sea, es consistente con un resultado experimental. Si bien podríamos decir que es basado en unos dos postulados nada más, hay toda una construcción lógica, después sus predicciones han sido testadas con el movimiento de partículas a velocidades casi lumínicas, porque existe la posibilidad experimental de acelerar partículas cargadas con campos electromagnéticos, acelerar a velocidades muy grandes, próximas a la velocidad de la luz. Entonces, esa tecnología ha mejorado muchísimo, pero es una tecnología que tiene un límite. Por poderoso que sea el campo, las mismas ecuaciones nos están diciendo, y sigue funcionando todo esto, de que se puede acercar tanto como se quiera a la velocidad de la luz, pero no va a llegar. Va a aumentar la masa, todo lo que quieras, pero se necesitaría una energía infinita, ¿sí? Un pulso infinito para poderle transmitir justamente a esa cantidad finita de masa, transmitirle la velocidad de la luz, llegarla a acelerar la velocidad de la luz. Que tampoco llegaría. Claro, no llega, pero porque no podemos tener una fuerza infinita. Claro. Porque justamente si uno hace los cálculos, y esos son relativamente simples... Me inclino a pensar que eso también es una trampa matemática. No entra en mi concepto que dos objetos o haces de luz que se alejen tengan una interacción entre ellos que no les permita alejarse a más de C, sabiendo de que cada una puede alcanzar C. Entonces, no entra en mi concepto de que si esos dos campos se alejan a velocidad C, que entre ellos no haya mantengan la velocidad C de escape, y no 2C como sería a nivel galileano. Bueno, lo que pasa que las fórmulas correctas aquí, la fórmula einsteiniana, es bien simple. Tengo la suma de las dos velocidades dividido por 1 más el producto de las velocidades sobre c cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, si les pones el valor c a cada uno, te queda c más c dividido 1 más c por c sobre c cuadrado. Se cancela acá, me aparece un 2 debajo. Entonces, el 2c cancela con el 2 de abajo y queda c. O sea, esa es la fórmula de adición einsteiniana. Esa fórmula, pero cuando aplicada... Tú como matemático, ¿eso no es una trampa matemática? No resulta una trampa matemática, porque fíjate, a bajas velocidades, o sea, velocidades, digamos, bajas quiere decir el 1%, por ejemplo, de la velocidad de la luz. El denominador está de la forma 1 más el producto de las velocidades sobre c cuadrado. Como c cuadrado es un valor muy grande, si las velocidades son pequeñas, o sea, del orden del 1% de la velocidad de la luz, tengo que ese producto, ¿sí?, dividido todavía por c cuadrado, es de orden muy pequeño frente a 1. O sea, que prácticamente, va a ser casi 1. Entonces, quiere decir que la fórmula de adición einsteiniana, para las velocidades ordinarias, tiene la misma predicción que la fórmula galileana, porque me queda simplemente la suma. No me queda ninguna corrección. ¿Dónde se notaría la discrepancia? ¿Sí? Solamente en la velocidad, en partículas que estén aceleradas a órdenes lumínicos, 80-90% de la luz, de la velocidad de la luz. Ahí se notaría la discrepancia entre la fórmula galileana y la fórmula einsteiniana. Y yo te digo, Jorge, que la fórmula que se utilizan en los aceleradores de partículas, donde se manejan haces que se encuentran frente a frente, o sea, choque frontal, tienes a electrones y tienes positrones, que son los antielectrones, que chocan frontalmente, y cada uno lleva orden lumínico, casi orden lumínico, 99,999% de la velocidad de la luz, y choca con otro también,
de ese orden. ¿Por qué se los hace chocar? Porque la velocidad relativa entre ellos es mayor todavía, es una forma que han encontrado de que la velocidad sea todavía mayor que la velocidad de cada una de ellos, pero todavía se mantiene por debajo de c, como dice la ecuación. ¿Sí? Esa limitación en la aceleración de partículas, suponte que tienes un campo, ¿sí?, con un cierto poder para acelerar partículas al 99,9% de la velocidad de la luz nada más. Y tienes, entonces, ¿qué haces? Diseñas un aparato, eso se llaman aceleradores de anillo, de almacenamiento, que se crea un haz de partículas aceleradas a esa velocidad. Correcto. Y otro haz circulando en sentido contrario, y se las hace encontrar de frente. Entonces el movimiento relativo es mayor que el 99,9, porque va a ser mayor todavía que uno de los valores que tiene el haz. Correcto. Que tiene cualquiera de los haces. Si uno era de 99,9 y el otro de 99,9, esto no es la suma, pero por lo menos es mayor que uno de ellos, y se mantiene todavía por debajo de la velocidad de la luz. Es el método que han encontrado de darle más efectividad, o sea, de que gane velocidad el haz, no teniendo que acelerarlo más, sino por choque frontal. Ese es el movimiento relativo, no así el movimiento aparente. El movimiento aparente a uno lo sigue pensando como que es la suma. Sí, pero yo te digo, la predicción de la suma, es también la predicción de la fórmula relativística cuando se bajan las velocidades. Y todo está en el factor, en el denominador que tenemos. ¿Viste cuando tú tienes una planta y la desmalezas? Claro. Sacas la maleza, bueno, hay que agarrar esa ecuación y desmalezarla. Y no sabes cómo la han desmalezado. Bueno. Hay aceleradores especialmente diseñados en base a esa fórmula para encontrar haces para que un choque frontal entre haces de electrones y positrones. Yo sigo pensando todavía en las curvaturas espaciales y en lo que es la gravedad aparente, porque la gravedad en realidad no existe. Nuestro peso en realidad es algo ilusorio, porque son curvaturas espaciales debido a cuerpos inmensos para lo que somos nosotros como seres, y esos cuerpos producen una curvatura que hacen la ilusión de que existe una cuarta fuerza, de que existe un peso, y bueno, gracias a eso nos manejamos, vivimos en esa cuarta fuerza que no sé si es tal o es una ilusión de nuestros sentidos, esa cuarta fuerza llamada gravedad. No sé si no tiene que ver también con el día de mañana encontrar la llave como para desmalezar esa fórmula. Sí. Y bueno, no puedo decir no tengo esperanzas, pero son muy finitas mis esperanzas como para